Quien nos está escuchando es la primera vez que escucha el nombre de entrenamiento oclusivo, el entrenamiento oclusivo es... ¿Cuáles son los principales errores metodológicos que puedes ver a los entrenadores o fisioterapeutas a la hora de aplicar esta técnica? Vale, el primero, el más grave y el más peligroso es no cribar. El que tu cuerpo esté ya preparado para soportar esos marcadores inflamatorios o de estrés fisiológico que se pueden dar sobre la célula muscular puede ayudarte a que tu recuperación post competición sea mucho más rápida. Sí que se ha evidenciado que en cuanto a las ganancias de masa muscular es tan efectivo como un entrenamiento convencional de carga alta. ¿El fisioterapeuta se tiene que formar en ejercicio? Yo es que para mí ahí no hay debate, tío. Principalmente que el dolor persiste. Eso es lo que tienen en común todos mis pacientes. Y todos los meses hacemos reevaluaciones para ver si nos estamos acercando o no hacia esos objetivos y luego también para ver si la hipótesis. La hipótesis. Y al final es que todos nos basamos en hipótesis. Esos serían como los tres... Has hecho trampas, ¿eh? Es un top 4, ¿eh? Sí. Ahí están compartiendo medalla de plata porque te diría que prácticamente 50-50. Este es el podcast de Promovimiento. Buenas, bienvenido otro día más a un episodio del podcast de Promovimiento. Hoy estamos en el capítulo 9 de la segunda temporada, es el 21 de la general. Ya estamos llegando casi al final de esta segunda temporada de grabaciones. Y en el día de hoy tengo a una persona que es tan grande que no entra casi ni en el plano. Se lo hemos tenido que ajustar. Así que, sin más, voy a dar la bienvenida a Daniel Varela. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Perdón por descuadrar un poco el plano, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido y yo creo que se va a ver y se va a escuchar estupendo. Tenemos a Óscar, que es un máquina que va a hacer todos los ajustes que tenga que hacer para que todo esté perfecto. Antes de empezar el capítulo de hoy, tengo que presentarte a nuestro patrocinador principal del podcast. Es el software de entrenamiento online Trainer Studio. Y para ser honestos, he pasado de ser usuario de esa aplicación a estar colaborando con ellos en el desarrollo. El objetivo que tenemos con este software es poder facilitarte tu negocio de entrenamiento online de la forma en la que optimices mucho más tu tiempo. Vas a tener hasta 3 usuarios gratuitos para que empieces con esos primeros pasos que siempre se necesitan a la hora de poder arrancar en cualquier emprendimiento, y aparte tengo que decirte que le hemos añadido una funcionalidad nueva que te puede ayudar a dar un salto todavía más grande dentro del control de estas asesorías, y es un cuantificador de carga, de manera que vas a tener muchísimo más control sobre todo lo que planifiques a tus clientes. Así que si estás en ese momento de necesitar un software para mejorar tu cantidad de tiempo disponible y poder alcanzar a un mayor número de clientes, te dejamos el link en la descripción para que tengas además hasta un 20% de descuento los 3 primeros meses. Y ahora comenzamos con el episodio. Vale, Dani, pues mira, vamos a hacer, si te parece, las preguntas clásicas habituales, no es las de la revuelta, así que no te preocupes, para que te contextualice un poquito las personas que nos están escuchando. Cortita y al pie. Venga. Nombre completo. Daniel Varela Martínez. Lugar de residencia. Granada. Lugar de origen. Almería. Formación reglada. Grado en fisioterapia. Años de experiencia. 8. Ojo, ¿eh? No está nada Ya mal. vamos acumulando, ¿eh? Ya casi... Vamos a por la decena. Sí, sí, total. Y defínete con una palabra. Inquieto. Bueno, me gusta, me gusta. Mira, me gustaría que nos explicases un poquito para conocerte mejor. ¿Quién es Dani? Pues Dani es un chico de Almería que siempre se le dio bien el tema de estudiar en general, siempre se me ha dado bastante bien. Lo típico cuando sacas buenas notas, que te dicen que tienes que tirar por ciencia, y a mí la verdad que era algo que me encantaba, y como a muchos fisios le pasa, ¿no? Pues tienen la duda de si fisioterapia o si medicina. Y yo esa duda la resolví pronto porque no me gusta trabajar de noche, entonces dije, pues, fisio. Además también me gustaba mucho el deporte, había tenido experiencias ya haciendo juegos de baloncesto con el tema de la fisioterapia, con lo cual me fui a Granada a estudiar. Y bueno, lo típico, pues estudias 4 años, el primero es genial, el segundo te entra la depresión, porque dices, Dios mío, ¿esto qué tiene que ver con la fisioterapia, no? Y ya desde muy pronto, es decir, ya desde segundo de carrera ya empecé con el tema de a involucrarme un poco más con el ejercicio físico, porque la carrera avanzaba, yo no veía que el ejercicio formase parte
y empecé muy pronto a leer, a ir a cursos de diferentes tipos de entrenamiento. Terminé la carrera y ya estaba en ese momento empezando a trabajar en una clínica que se llama BIOS, con Antonio Piepoli y con Alejandro Becerra, con Pablo Bonilla, la verdad con un grupo muy bueno, la verdad que fueron unos años increíbles, cogiendo mucha experiencia, viendo perfiles de deportistas súper distintos. Yo tenía la suerte que en ese momento era el único fisio del grupo, todos los demás eran entrenadores, o sea que el que más aprendía era yo, más que ellos de mí. Y así he estado pues 6 años y algo, 6 años y medio, y ya el último año y medio ya estoy por mi cuenta, principalmente trabajando de forma híbrida y online, y durante todo este tiempo de clínico, compaginándolo principalmente con la docencia y con la divulgación, que también es algo que me apasiona. Así que ese ha sido un poco el background de estos últimos 8 años, intensos, pero la verdad que es súper chulo. Muy buen recorrido, ¿eh? No has llegado todavía a hacer el tren del 2016, pero muy buen recorrido. Es un tren incierto, ¿eh? El del 2016 todavía no tengo muy claro qué va a pasar, pero seguro que está igual de guay que el resto. Me gustaría que nos contases cuáles son los diferentes puntos que más te gusta abordar o cuáles son los principales áreas de expertise que consideras que tienes porque hayas metido más estudio y más volumen de pacientes en ese sentido. Pues yo te diría que si empezamos desde el inicio, con lo que primero comencé a friquear al máximo fue con el entrenamiento oclusivo. Con llevar el entrenamiento oclusivo al mundo de la fisioterapia, de la rehabilitación y luego también de la readaptación, que hasta entonces era una herramienta que se utilizaba en el mundo del entrenamiento, sobre todo de cara a la hipertrofia, pero todavía no había mucha transferencia hacia la parte clínica. Y yo terminé en 2018, 2019 ya publiqué la primera edición del libro de entrenamiento oclusivo. Que además he estado haciendo los deberes y es el primer libro en español de entrenamiento con BFR. Sí. La verdad que tuve mucha suerte porque el grupo con el que estaba trabajando, Ale, Antonio, Pablo y demás, apostaron mucho por apoyarme, que me desarrollase en ese ámbito, y la verdad es que fue una auténtica locura porque gracias también al entrenamiento oclusivo pues he tenido la suerte, ¿no?, de dar formaciones en la Masía al equipo médico del Barça, también con el español, cosas que uno sueña. En mi caso siempre me ha encantado el deporte de élite, y verlo desde dentro y poder aportar un poquito, en este caso, pues cómo utilizando el entrenamiento oclusivo para diferentes objetivos dentro del apartado de fisioterapia y readaptación fue una auténtica locura. Luego, a partir de ahí, como a todo fisio, el dolor nos llama y empecé a profundizar en aquellos pacientes que no terminaban de recuperarse. Empecé a reflexionar sobre cómo un deportista que tiene unos niveles de fuerza por encima de la media, el dolor sigue persistiendo. Y poco a poco he ido investigando, he ido especializándome, siempre con la parte de la clínica. Yo en ningún momento he dejado de pasar consulta, en enfocarme más en ese perfil concreto de deportista con síntomas persistentes. Puede ser dolor, puede ser inflamación, y eso ha sido lo último, lo que más me ha llamado la atención. Y ya para terminar, pues fue el mundo online, que bueno, a partir de 2020 pues vino el COVID, no nos quedó otra, o sea, las clínicas cerraron. Fue el momento casi, Totalmente, o sea, yo recuerdo de la noche a la mañana de despedirme de mis pacientes y al día siguiente no puedes pasar consulta. A ver, ¿y vosotros todavía podréis llegar a pasarla por ser sanitarios? Nosotros empezamos antes de lo que, por ejemplo, mis compañeros entrenadores pudieron en ese momento. Pero recuerdo que fueron 2 semanas las que estuvimos, creo, o quizá un poquito más. Yo tuve 2 semanas de shock total, porque yo no paraba de recibir mensajes de mis pacientes de me encuentro peor, no sé qué hacer, y ahí fue cuando el mundo de la fisioterapia online, la telerehabilitación o como lo queramos llamar en este caso, empezó a tocar a mi puerta muy fuerte y bueno, fue un descubrimiento total. O sea, el ver que
sin que tenga que estar el paciente acudiendo a consulta, eres capaz de ayudarlo, de guiarlo en el proceso, de alargar también un poco ese acompañamiento, que muchas veces con la parte presencial es complicado porque conlleva que el paciente se desplace hasta el centro, que tengas tú también disponibilidad, que conforme vas adquiriendo, ¿no?, cierta experiencia, cada vez eso se complica más. El mundo online fue mi salvación en ese sentido. Y ahora pues lo mezclo un poco todo. Ahora sigo con la parte del entrenamiento oclusivo, pero estoy muy enfocado en trabajar con deportistas con síntomas persistentes, principalmente de forma online. Así que hemos tocado diferentes temas que creo que nos van a dar mucho del que hablar. Mira, pues si quieres, podemos adentrarnos un poquito en el primer tema, que es el del entrenamiento oclusivo, y es que me gustaría que pudieses compartirnos, a través de todo ese estudio que has llevado a cabo, cuáles son los principios fundamentales y en los que se fundamenta el entrenamiento oclusivo. Vale. De forma súper resumida, si quien nos está escuchando es la primera vez que escucha el nombre de entrenamiento oclusivo, el entrenamiento oclusivo es llevar a cabo un entrenamiento que principalmente es contra resistencia, un entrenamiento de fuerza, asociado a través de unos manguitos que se parecen mucho a los que se utilizan cuando nos toman la tensión, ya sea en los brazos o ya sea en las extremidades inferiores, restringir el flujo de sangre que va hacia las extremidades. Ese es el principio fundamental, llevar a cabo un tipo de entrenamiento mientras se realiza la restricción. ¿Qué pasa? Que ¿En qué se diferencia del flossing? Claro, ahí está una de las grandes cuestiones. El flossing podríamos decir que fue el inicio del entrenamiento oclusivo porque antes de que hubiese esos manguitos neumáticos con los que controlamos la presión, la restricción se hacía con goma elástica. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, ya a los propios investigadores se le planteó el problema de cómo nosotros reproducimos las condiciones para poder ver realmente qué es lo que está ocurriendo. Porque cuando tú realizas el vendaje con un flossing, tú no sabes cuánta presión estás metiendo. Tienes una variabilidad tremenda. Claro. Entonces, necesitamos en este caso un medio mucho más controlado y ahí fue cuando se empezaron a utilizar, en este caso, los manguitos de oclusión. ¿Qué ocurre? Que si a eso le suma que el entrenamiento oclusivo empieza poco a poco a utilizarse en poblaciones clínicas, la necesidad de controlar la dosis, en este caso de ejercicio, es mucho mayor, porque en una persona sana es difícil que se pueda llegar a hacer daño, incluso aunque no controle la presión. Pero en una persona que acaba de ser intervenida del ligamento cruzado anterior, si no controlas bien la presión, sí que puedes generar en este caso algunos problemas. Entonces, la base del entrenamiento oclusivo es, por un lado, controlar muy bien la presión, porque eso determina en parte cuál es la restricción del flujo que se produce, y para mí, la otra parte, la importante, es el entrenamiento. Diferentes tipos de entrenamiento ofrecen diferentes efectos con el entrenamiento oclusivo. Ahora vamos a entrar un poquito en cada una de ellas. De hecho, me gustaría que nos dijeras cuáles son los valores de presión y de tiempo que podemos utilizar en cada una de esas diferentes modalidades de ejercicio. Vale. Pues mira, vamos a hacer un resumen como si lo estuviésemos pintando en una pizarra, ¿vale? Nosotros podemos diferenciar tres grandes tipos de aplicaciones del entrenamiento oclusivo. La más conocida sería con el entrenamiento de fuerza de baja carga o baja intensidad. Luego tendríamos con entrenamientos cíclicos, como por ejemplo caminar, bici y demás. Y el último, que se sale un poco de la propia definición que hemos dado antes, sería el que no asocia ejercicio físico, que se conoce como preacondicionamiento isquémico. Cada tipo tiene sus particularidades en cuanto a las presiones que se utilizan. Vamos a seguir el mismo orden. El entrenamiento de fuerza. Se utilizan presiones que están entre el 50 y el 80% de la presión oclusiva arterial. Y aquí, paréntesis, os cuento qué es la presión oclusiva arterial. Por favor. Cuando nosotros queremos medir qué presión queremos utilizar, la forma más precisa de hacerlo es a través de una sonda Doppler, que puede ser o bien acústica, donde nosotros escuchamos, en este caso, el pulso arterial, o bien puede ser también a través de ecografía. ¿Qué hacemos? Ponemos el manguito, ponemos la sonda y lo que hacemos es ir inflando poco a poco el manguito y vamos a ir escuchando cómo poco a poco ese pulso se va haciendo más pequeño. Eso lo que nos está diciendo es que poco a poco la presión lo que está haciendo es reducir el calibre de la arteria hasta que llega un momento que ya no se escucha nada. ¿Cómo tomar la tensión? Efectivamente. Bueno, pues ese momento donde ya no se escucha nada
miramos la presión que marca, en este caso el esfingomanómetro, y nos pone, son 200 milímetros de mercurio. Pues bien, ese 200 milímetros de mercurio es lo que conocemos como el 100% de la presión oclusiva arterial. Y a partir de ahí, para asegurarnos de que hay una restricción, pero todavía pasa un poquito de sangre, se utilizan porcentajes. De ahí que con el entrenamiento de fuerza asociado al entrenamiento oclusivo estamos entre el 50 y el 80. Es un porcentaje que es amplio. Cuando se ha investigado si hay diferencia entre utilizar porcentajes más bajos y porcentajes más altos, no se ha visto grandes diferencias, pero en la práctica clínica, en mi experiencia, y esto luego también poco a poco se ha ido evidenciando, utilizar presiones que son más bajas hace que el entrenamiento sea mucho más tolerable. Que en pacientes que están en un proceso, por ejemplo, de una lesión aguda con un proceso de hipersensibilidad, utilizar presiones más bajas es mucho más cómodo para ellos y también permite que se adhieran mejor al tratamiento. Con lo cual yo siempre recomiendo empezar por las más bajas, por ese 50%. A partir de ahí, tiempos de oclusión. Aquí hay una variedad enorme, porque hay intervenciones que son muy diferentes. Normalmente los tiempos de oclusión no suelen superar los 15 minutos en este tipo de entrenamiento. Tiempo de oclusión podríamos decir total. Pero si cambiamos, por ejemplo, y saltamos al segundo tipo de entrenamiento oclusivo, el que se asocia a un ejercicio cíclico, como en este caso el tipo de ejercicio cambia, la intervención, el tiempo de oclusión también. Y aquí sí pueden ser intervenciones que duran desde los 15 minutos hasta los 30 minutos. Las presiones son más bajas, no nos solemos mover por encima del 50-60% y casi siempre en este caso la intensidad se mide por consumo máximo de oxígeno. Que esto, para los que somos clínicos, plantea también sus problemas porque ¿cuántos pacientes tenemos que les podemos medir el consumo máximo de oxígeno? Tenemos que hacer estimaciones, ¿no? ¿Y qué recursos implica? Efectivamente. Entonces, casi siempre yo recomiendo utilizar o bien escalas de esfuerzo o un talk test, el test de hablar, y moverte en unas intensidades que sean baja y media. Y ya el último tipo, que sería el que no asocia ningún tipo de ejercicio, es simplemente tumbar al paciente, ponerle la restricción de flujo, que el manguito viene en la extremidad superior o en la extremidad inferior, y ahí sí que se utilizan presiones que son muy altas, que están en torno al 80%. Y es curioso porque este tipo de intervenciones se utilizan en ámbitos que son radicalmente distintos. Por un lado, el que más cerca está de mi día a día es el de pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Lo que se ha visto es que utilizar este tipo de intervención reduce, en este caso, las pérdidas de masa muscular que se producen después de la cirugía. Y es llamativo. Es curioso, ¿eh? Sí, porque cuando se hacen intervenciones como, por ejemplo, ¿no?, la del ligamento cruzado anterior, que es quizá una de las que está más estudiada, cuando al paciente lo van a intervenir, le ponen también unos manguitos muy parecidos a los que se utilizan con el entrenamiento oclusivo, para que el paciente no se desangre cuando hacen las incisiones y demás, ¿no? Y ahí se utilizan presiones que están por encima de la presión oclusiva arterial, porque lo que te interesa es que no llegue ningún tipo de sangre a esa zona para que el cirujano en este caso pueda intervenir de la manera más limpia posible. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nuestro cuerpo pasa tiempo sin ese flujo, se produce un estrés fisiológico que es tremendo y parece ser uno de los factores que más propicia la atrofia muscular post-cirugía. Con el entrenamiento oclusivo, con este tipo que hablamos, el precondicionamiento isquémico, lo que ocurre es que preparamos al cuerpo para ese estresor. Y eso parece que es la base por la cual utilizarlo puede prevenir la pérdida de masa muscular. O sea que además es complementario hacer ese proceso de acondicionamiento a través de ejercicio. 100%. Y como te decía, tenemos este caso, que a mí me parece muy curioso, pero es que este tipo de intervención de precondicionamiento isquémico se utiliza en el mundo de la élite, del deporte de élite, pero curiosamente en los deportes de resistencia. Y se ha visto que este tipo de entrenamiento puede llegar a tener un efecto protector cuando luego el atleta va a hacer pruebas de larga distancia. Y parece que también está relacionado con cuando lleva al cuerpo a situaciones muy extremas, como por ejemplo una maratón o una prueba de ultradistancia, el que tu cuerpo esté ya preparado para soportar
esos marcadores inflamatorios o de estrés fisiológico que se pueden dar sobre la célula muscular puede ayudarte a que tu recuperación post competición sea mucho más rápida. Entonces tenemos dos campos que no se parecen mucho, ¿no? Pero que tienen en medio el entrenamiento oclusivo. Por eso también me gustó mucho. Se pueden guiar a través del mismo proceso fundacional, que me gustaría además porque el entrenamiento oclusivo, desde que lo empezamos a ver, ha tenido un auge muy grande porque es una herramienta muy potente. Pero una de las cosas que sobre todo hemos podido identificar es que muchas veces todavía no se tiene clara los principios subyacentes que hay detrás de ese entrenamiento oclusivo, porque por un lado se puede tirar por esa vía neural, por otro lado estábamos hablando de adaptaciones metabólicas de la propia estructura. Me gustaría que nos contases un poquito qué es lo que has podido investigar de ello. Lo cierto es que todavía hay mucho lío. O sea, ese es el resumen de... Todavía no entendemos del todo bien por qué ocurren esas adaptaciones, teniendo en cuenta que la que más se estudia es la hipertrofia muscular, pero el entrenamiento oclusivo tiene efectos que son mucho más variados. Ahora, el que más, o quizá de los que más se está estudiando, son sus efectos sobre el dolor, porque también tiene un efecto que es analgésico y que parece no tener nada que ver con las vías metabólicas relacionadas con, en este caso, la hipertrofia. En cuanto a la hipertrofia, que quizás pueda ser uno de los que más nos pueden interesar tanto a fisios, entrenadores, redactadores, ¿no?, en diferentes etapas, pero creo que puede ser interesante. Principalmente, la hipótesis que a día de hoy se piensa que es la que sustenta el efecto del entrenamiento oclusivo está relacionada con la acumulación de metabolitos a nivel muscular. Y esto, en parte, es algo que se puede deducir de la propia herramienta. ¿Por qué? Porque cuando hemos dicho que el entrenamiento oclusivo se caracteriza por tener un entrenamiento de fuerza de baja intensidad, son cargas que no superan el 40% de la repetición máxima, para poder llegar a un mínimo umbral de estímulo necesita un volumen de repeticiones enorme. Claro, eso ya descarta en gran medida la hipótesis de que la tensión mecánica fuese el principal actor, ¿no?, o el que potencie esos efectos sobre la hipertrofia. Por tanto, solamente nos quedaría en este caso la hipótesis de los metabolitos, de la acumulación de los metabolitos como medio principal para promover esas adaptaciones. Y luego, por otro lado, también está el hecho de que cuando se han hecho analíticas sanguíneas después del entrenamiento oclusivo, se ha visto que los marcadores inflamatorios son menores que un entrenamiento de carga alta. También derivado pues, de la tensión mecánica. Si tienes menos tensión mecánica, probablemente va a tener menos marcadores inflamatorios. Entonces, a día de hoy, la hipótesis que se maneja es, oye, cuando se acumulan por ese alto volumen de repeticiones, teniendo en cuenta que de por sí ya hay una hipoxia provocada por el propio entrenamiento oclusivo, metabolitos a nivel muscular, la célula se ve en la necesidad de expresar marcadores relacionados con la hipertrofia. Todavía hay mucho debate sobre cuáles son las principales vías que pueden verse en este caso pues favorecidas por este tipo de entrenamiento, pero sí que se ha evidenciado que en cuanto a las ganancias de masa muscular es tan efectivo como un entrenamiento convencional de carga alta. Eso ya sí que se tiene claro. Sí, y de hecho ha salido bastante evidencia en ese sentido. Mira, me gustaría, para cerrar un poquito este bloque del entrenamiento oclusivo, que nos pudieses comentar cuáles son los principales errores metodológicos que puedes ver a los entrenadores o fisioterapeutas a la hora de aplicar esta técnica. Vale. El primero, el más grave y el más peligroso es no cribar. No preguntar al paciente sobre contraindicaciones para el uso es lo peor que puede ocurrir. Porque debería de ser un mandamiento para todo entrenador, fisio o redactador de no hacer daño a tu paciente. Entonces, tener claro con quién no puedes aplicar el entrenamiento oclusivo es principal. Entonces ese sería el principal error, que la gente no pregunta si, por ejemplo, el paciente tiene antecedentes de una enfermedad cardíaca o de una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. Luego también se tiene muy en cuenta el que pueda haber alteraciones de la coagulación a nivel sanguíneo. Y este último, que es uno de los que más se está debatiendo, es el tema de la hipertensión. Si el paciente tiene hipertensión, todavía a día de hoy se entiende como una contraindicación, aunque empieza a haber evidencia
que explica que el entrenamiento oclusivo podría llegar a ser un medio de tratamiento para la hipertensión. Eso es curiosa, ¿eh? Sí. De hecho, no habría pensado para nada en esa solución. Fíjate que es algo similar a lo que ocurrió con el ejercicio físico en general, con el entrenamiento hace bastante tiempo. Cuando nosotros aumentamos nuestros niveles de actividad, de forma refleja, nuestro cuerpo aumenta la tensión arterial para que pueda llegar sangre a todas las partes del cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el entrenamiento oclusivo esa subida arterial es mayor si lo comparas con no hacer ejercicio y si lo comparas en este caso con un ejercicio de carga alta. Pero ¿qué ocurre? Que esa respuesta hemodinámica luego tiene un efecto hipotensivo también mucho más grande. Claro, porque se regula por opuestos, al final. Entonces, si controlases bien la dosis... Pero es con muchas comillas eso, ¿eh? Claro. Hay que tener muchísimo ojo. Hay que tener, bueno, al final, mucho conocimiento, mucha experiencia y luego también hay que investigar mucho. Porque claro, son pacientes que tienen hipertensión pero están o no controlados por medicación. Pues ya es una buena línea de investigación. ¿Tienen los mismos efectos? No. Pasa con todos los tipos de entrenamiento porque si yo comparo las tensiones arteriales del entrenamiento oclusivo con entrenamiento de fuerza o con entrenamiento cíclico, no tienen nada que ver. Entonces, a lo mejor en ese protocolo tenemos que empezar por otro tipo de entrenamiento oclusivo y no directamente por asociarlo al entrenamiento de fuerza. Aquí siempre se van generando como pequeñas preguntas, ¿no? Pero bueno, el principal error yo diría que es el tema de las contraindicaciones. El segundo es la medición de la presión. O sea, yo te diría que el 50% de las veces que veo algún tipo de contenido relacionado con el entrenamiento oclusivo, no miden las presiones. Y eso, pues, entraña riesgos, porque no sabes realmente cuántas restricciones estás provocando. ¿Y la presión se mide en carga o en descarga? Se mide en descarga. Se recomienda en este caso que se mida en la posición más parecida a la que se va a trabajar. Pues, por ejemplo, si voy a trabajar de pie, pues se intenta medir de pie. Si vas a trabajar sentado, pues sentado. Pero se intenta siempre que sea en descarga. En supino suele ser como la posición estándar para medirlo. Y el último error está en relación al entrenamiento. Es decir, es fundamental que, por supuesto, cumplan las dos características que hemos dicho, que haga un cribado, que te asegures de que la presión es la correcta, pero luego también, es decir, tienes que saber sobre entrenamiento. Si no, entonces se hacen aplicaciones, por ejemplo, el protocolo que más se utiliza es el de 4 series, la primera de 30 repes y luego 3 de 15, pero claro, si tú eso te lo llevas a un ámbito clínico, ¿qué paciente en una primera fase te va a tolerar una serie de 30 repeticiones? Y si te la tolera, ¿cómo te va a tolerar 3 series más de 15? Entonces, ves aquí que se hace un poco el copia y pega, ¿no? De esto es lo que se estudia. Eso es lo que está evidenciado. Efectivamente, pero de ahí hay que darle un sentido clínico a este paciente, quién es, qué le pasa, en qué punto se encuentra, y a partir de ahí conozco un poco la herramienta y lo adapto a su contexto para llegar a unos objetivos concretos, que es para lo que debería de utilizarse, en este caso, el entrenamiento. Que luego de todo lo ideal siempre hay una escala de grises muy grande, que es la que nos permite el poder adaptar un protocolo a una persona y tú siempre tener ese momento crítico de evaluar si se está llegando a generar un efecto positivo o no dentro de esa persona con esa serie de variables que has modificado. Totalmente. Por eso creo que yo los mayores errores los metería en esos 3 cajones, ¿no? Primero, contraindicaciones, segundo, presión, tercero, entrenamiento. Vale, pues como has abierto un melón también bastante interesante y que a mí me encanta debatir siempre, ¿el fisioterapeuta se tiene que formar en ejercicio? Yo es que para mí ahí no hay debate, tío. Para mí tampoco, ¿eh? O sea, para va mí por delante. Un fisio que a día de hoy no se forme en ejercicio lo veo complicado. Sobre todo porque es cierto que la fisioterapia tiene una parte importante de técnicas que pueden ser invasivas, manuales, pero cuando tú quieres que realmente tu paciente alcance una serie de objetivos principalmente relacionados con la función, ¿cómo no vas a utilizar el ejercicio físico? Entonces, para mí es algo que deberíamos de darle mucha más prioridad, mucha más relevancia los fisios antes de, y esto es una opinión muy impopular, antes de quejarnos de otros profesionales. Creo que no le damos la relevancia que tienen, solamente hay que mirar los planes de estudio. Es decir, si tú pones
la cantidad de horas que se dedican al ejercicio físico versus otras técnicas, entonces me parece fundamental, tío. Eso es claro, pero incluso también te diría que en CAFIT, que es la carrera que yo he estudiado, faltan muchas horas de abordaje práctico, porque de saber teóricamente cómo hacer una planificación de cargas, a ver los diferentes pormenores en los que tienes que ver un ejercicio, cómo lo puedes adaptar para cada uno de esos perfiles de persona, ver esa pequeña descompensación que tiene en la cadera esa persona y en qué va a repercutir y cómo poder subsanarla. O sea, es un camino que a día de hoy creo que en muy poquitas carreras, no carreras, sino universidades, facultades, te lo dan. Y eso es uno de los puntos centrales que nosotros como Promovimiento hemos intentado resolver en la academia. Así que si tienes alguna duda, mírate el link de la descripción. Y no puedes acabar este episodio sin saber qué es Promovimiento Academy. Hemos generado una comunidad que te va a aportar conocimiento a 3 niveles si te dedicas a la recuperación de lesiones. El primer nivel son los cursos que me he ocupado personalmente de generar una estructuración para que tengas una idea muy clara de cómo llevar a cabo esa recuperación de la lesión, desde la contextualización de la estructura, de las diferentes lesiones que se puedan dar, al establecimiento de las fases y criterios de superación de cada una de las fases de estas lesiones. El segundo nivel son las actualizaciones que vamos a tener mensuales con profesionales de primer nivel. Vamos a tener un webinar mensual con una de las personas de referencia en un área determinada para que nos explique las nuevas actualizaciones o formas de llevar a cabo esos abordajes que muchas veces se pueden llegar a complicar. Pero aparte, vamos a tener una sesión de resolución de dudas al mes con uno de los profesionales de primer nivel en esos temas concretos. De esa forma podrás trasladar todas esas dudas que te puedan surgir a lo largo del proceso en ese momento a esa persona y que te la resuelva. Y por último, el tercer nivel es la comunidad de profesionales que estamos generando, en la que te vas a poder interrelacionar con todas las personas que estén ahí dentro, desde profesores hasta el resto de compañeros de profesión que están dentro de ella. De esta forma nos podremos ayudar los unos a los otros para intentar mejorar el desempeño que tenemos con cada uno de nuestras personas al cargo. Así que por una mínima cuota al mes, que tenemos en 50 euros, vas a poder acceder a todo ello que simplemente con cualquiera de las acciones de forma individual, perfectamente y de forma muy honesta, podría valer bastante más de lo que cuesta. Así que te dejo el link abajo para que le eches un vistazo si te interesa. A mí comparto 100% ese enfoque. Además, pienso que si tú quieres recuperar de forma, vamos a decir, completa, aunque puede tener muchos matices, a una persona, no te puedes quedar solamente en abordajes agudos que se hagan en camilla sin inducir ese modelo de exposición a la actividad que vaya a realizar esa persona. Si es deportista, el deporte, y trabajar sobre esas mecánicas de desplazamiento que han sido las precursoras de esa lesión que ha podido tener siempre que cuando haya sido de no contacto, o si es una persona normal, el hecho de que pueda tener unos mínimos niveles de fuerza que le permita poder relacionarse con su entorno de una forma normal. Porque uno de los principios básicos de la recuperación es subir el nivel de capacidad de la persona para que los estresores que pueda tener en el día a día le sean mucho menos agresivos porque tenga una estructura que sea mucho más capaz de soportarlo. Y eso es de cajón. O sea, es que a más fuerte, menos riesgo de poder sufrir muchas series de procesos a lo largo de tu vida, es algo que poca discusión puede llegar a tener. Totalmente. O sea, yo creo que incluso simplemente viendo, ¿no?, a un poquito a largo plazo, aunque el paciente pueda estar sin síntomas, que eso no tiene por qué estar relacionado con el alta del paciente, son dos cosas que pueden ser distintas. Luego tenemos que pensar en la reducción del riesgo, es decir, si ese paciente, la tolerancia, en este caso a un gesto deportivo o a una determinada actividad, se vio superada por la demanda de la propia actividad, tu objetivo en este caso, como tú bien dices, es llevar su capacidad por encima de esas demandas. Por tanto, sí o sí, el ejercicio va a tener que formar parte porque a mí hasta ahora nadie me ha dicho que hay otra manera de alcanzar esos objetivos que no sea con el ejercicio. Ahora mismo creo que también hay una corriente de neurología funcional que
es una herramienta que puede ser muy potente en muchos casos, pero hay muchas personas que se radicalizan y se pasan ya al punto de pensar que simplemente con solucionar ese problema de ese receptor que hayas podido tener, has solucionado el problema de un deportista que se rompe. Porque hay que entender todo ese contexto personal que puede estar rodeado de diferentes factores que son los precursores de que esa persona se rompa, y no solamente ese apartado de ese receptor que puede ser de vital importancia dentro de la recuperación, pero es que la exposición a un deporte de rendimiento implica un estrés muy grande al organismo al que le tienes que exponer. Totalmente. Y le tienes que preparar a través de esa exposición, y no hay prueba o herramienta que de forma aguda en una camilla te pueda ayudar a mejorar esa serie de biomarcadores que necesitas optimizar. Y además, estos pacientes, ¿no?, que normalmente buscan esa herramienta milagrosa, que ahora se le puede llamar neurología funcional o antes podía tener otro nombre, son pacientes que tienen expectativas que son completamente irrealistas sobre lo que realmente necesitan. Porque cuando tú necesitas prepararte para las demandas de un deporte, necesitas tiempo. Por más que uno tenga ganas de ser padre, un niño tiene que estar 9 meses, ¿no? gestándose con la madre. Entonces hay cosas que necesitan tiempo porque el cuerpo necesita estímulo para que realmente se favorezcan esas adaptaciones. Por tanto, también nosotros los profesionales quizás estamos promoviendo ciertas expectativas que no son realistas sobre lo que necesitan realmente nuestros pacientes, que en muchos casos es hacer ejercicio, entrenar y tener claro que puede llevar tiempo, simplemente. Mira, nos vamos a meter en esa parte del ejercicio. Me gustaría que nos contases un poquito el modelo que utilizas tú con tus pacientes y qué tipo de perfil de paciente y patología es el que más sueles trabajar. Vale, pues el perfil que a día de hoy más trabajo son deportistas, multideporte. Tengo desde deportistas que están en deportes de contacto, como deportistas que están en deportes que son de pivotaje o multidireccionales, y otros, por ejemplo, que son deportes minoritarios, como por ejemplo la escalada, o deportes de fuerza como el powerlifting. O sea que son todos deportistas, pero con demandas muy, muy variadas. ¿Qué tienen en común? Principalmente que el dolor persiste. Eso es lo que tienen en común todos mis pacientes. ¿Durante cuánto tiempo persiste? Pues tengo desde pacientes que llevan con dolor más de 6 meses a pacientes que llevan 10 años con dolor. ¿Qué es lo que ocurre en este perfil de pacientes? Que suelen ser pacientes que han pasado por muchísimas manos, tanto de fisios, entrenadores, médicos, con lo cual llevan un peregrinaje terapéutico importante, están bastante quemados de esas fórmulas mágicas, ¿sí? Y la forma que yo tengo de trabajar con ellos es bastante sencilla. Si puedo, porque mi disponibilidad lo permite, tanto a nivel de tiempo como de que no esté viajando, y si es posible también por el paciente, intento valorarlos de forma presencial. En la valoración principalmente lo que hacemos es determinar dónde estamos, es decir, cuáles son tus niveles de fuerza, cuáles son tus niveles de catastrofismo o de miedo y evitación al movimiento, cuáles son las demandas que tienes que cumplir, en qué contexto el dolor aumenta, se mantiene o disminuye, y luego también un apartado, ¿no?, de qué otros factores pueden estar influyendo sobre la perpetuación o persistencia del dolor. Y vemos cómo descansa el paciente, si por ejemplo tiene buenos hábitos o tiene hábitos tóxicos relacionados, como por ejemplo pues, el consumo de ciertos fármacos y demás. Con todo eso marcamos un punto de partida y empezamos a establecer objetivos. Objetivos que yo siempre trabajo a largo plazo. Es decir, el menor tiempo que puede estar un paciente trabajando conmigo son 3 meses. Menos de 3 meses no trabajo. ¿Por qué? Porque necesitamos tiempo, en este caso, para promover que el cuerpo se vea en la necesidad de dejar de utilizar el dolor como medio de protección y empieza yo pondría entre comillas, ¿no?, entender que el cuerpo es capaz de encontrar un estado de seguridad. Y eso al cuerpo no hay que decírselo, hay que demostrárselo.
De ahí que para mí la herramienta principal es el ejercicio. Por eso puedo trabajar de forma online. Es decir, si no pudiese trabajar con ejercicio, no podría hacer mi trabajo desde cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, lo principal es esa valoración. Marcamos el punto de partida, le explico cómo va a ser el proceso, cómo vamos a trabajar. Yo hago revisiones que son semanales. Luego, cada 2 semanas hacemos videollamadas y todos los meses hacemos reevaluaciones para ver si nos estamos acercando o no hacia esos objetivos y luego también para ver si las hipótesis sobre qué factores están haciendo que el dolor persista realmente son válidas o no, o tengo que cambiar por completo mi propuesta, ¿no? Entonces, esa sería un poco, a grandes rasgos, la forma de trabajar. Y aquí has dicho una cosa ahora que para mí es clave y es el principio que me guía para abordar cualquier tipo de trabajo con cualquier persona, es la hipótesis. Y al final es que todos nos basamos en hipótesis. Otra cosa es que tu proceso de sacar esas hipótesis sea cada vez más filtrado, específico y fino para que esa hipótesis pueda ser lo más certera posible. Pero no dejamos de estar basándonos en hipótesis que además, pese a tener un cuadro igual, idéntico, una persona va a evolucionar de una forma o de otra. Con lo cual tenemos que tener esa capacidad de pivotar siempre tratando de entenderlo. Yo lo entiendo siempre como el modelo científico de analizar, testar, comprobar y modificar o adaptar lo que se necesita. Y eso creo que es una cuestión básica. Y Dani, ¿ha sido a través de empezar a trabajar online que le diste la vuelta para crear Salonox? Y explica lo que es también, ya que estamos aquí. Yo empecé en 2020 con el tema de la fisioterapia online y empecé con lo más básico del mundo, que era, ¿qué hago yo con mis pacientes en consulta? Hago ejercicio. Vale, no pueden venir a consulta porque estamos con el encierro del COVID, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo por videollamada. Ese fue el primer paso que di en la parte de la fisioterapia online. Videollamada y Excel, ¿no? Videollamada y Word. Ah, bueno. O sea, un pasito antes todavía. O atrás, sí. Un pasito antes. Entonces, esa fue la primera forma de, yo hago los ejercicios contigo, los grabo, los subo a YouTube y de ahí te pongo el hipervínculo en el Word donde te hago como si fuese una receta de magdalena, ¿sí? Te digo, de este ejercicio son 3 series, a este RPE. Que a día de hoy hay mucha gente que aún sigue así y es una de las cosas que más rabia me da. Totalmente. ¿Por qué? Porque por muy poquitos euros al mes es que te puedes quitar una cantidad de trabajo enorme. Y la experiencia del paciente no tiene nada Exacto. que ver. No tiene nada que ver. Luego dimos el paso, ¿no? Como ya el mundo del entrenamiento lo había hecho para tener un poco más de control sobre lo que pasaba hacia el Excel, pero de nuevo la experiencia del usuario era muy complicada, sobre todo por mi parte, ¿no? En relación al perfil que tenía, que son deportistas con dolor crónico, lo que necesitan sobre todo es ese apartado de el feedback, ese seguimiento, ese acompañamiento. Y claro, el Excel no es el sitio más cómodo del mundo. Y ahí fue cuando empecé a ver que había la necesidad de tener una plataforma que esté orientada hacia la fisioterapia para que los fisios que trabajen de forma híbrida, que combinen la parte presencial y la online, o que trabajen 100% online, que puedan tener un sitio donde ellos estén cómodos y sus pacientes también. Así fue como... Y dime qué es que ellos estén cómodos, porque al final pues mira, fisio, sobre todo, desde el apartado legal, necesita tener muchísimo más control en ciertos aspectos que un entrenador. Que un entrenador al final no necesita tener tanta serie de documentación firmada y continuamente registrada que un fisioterapeuta. Pues mira, una de las cosas más importantes es que tu paciente pueda firmar el consentimiento informado antes de nada. Que esto normalmente se hace al revés. Hacemos cosas y luego que firme. No, no, no. Antes de nada tiene que firmar. Entonces nosotros, cuando empezamos a desarrollar la plataforma, lo que hicimos fue, cuando un fisio le dé... Espera, antes de nada, que no has dicho todavía la plataforma. Se llama Salonox, ¿vale? ¿Y qué es? Es una plataforma para fisios que trabajan de forma híbrida y online. Por tanto, si yo, por ejemplo, tengo mi consulta, pero prescribo ejercicio a mis pacientes para verlos, pues por ejemplo, una vez al mes o 2 veces al mes, en ese tiempo donde el paciente hacía los ejercicios que le mandaba, pero tú no tenías ningún tipo de información, a través de nuestra plataforma sí que tienes esa información, porque el paciente registra lo que tú le has enviado y puedes ver cuando vuelve qué ha hecho. Nosotros tenemos, por un lado, la plataforma web
donde trabaja el fisio, y luego también tenemos una aplicación donde el paciente va registrando todo lo que tú le vas enviando, ya sean sesiones de ejercicio, ya sea registro de métricas. Por ejemplo, un paciente que está en una etapa muy aguda, con un proceso inflamatorio, le pide en este caso simplemente que con una cinta métrica se vaya midiendo para ver cómo ese edema va evacuándose y va bajando. Algo muy sencillo, pero que antes el fisio, si necesitaba una semana para volver a ver al paciente, tenía que esperar a volver a verlo para saber qué ha pasado. Ya no es necesario. Luego, por ejemplo, formularios de seguimiento. Yo que trabajo con pacientes que tienen unos niveles de kinesiofobia tremendos. Claro, pasarle a un paciente de forma presencial un formulario es ciertamente tedioso. Ahora, si yo te lo envío y directamente desde la aplicación tú vas marcando la respuesta y te lo puedo pasar todos los meses, ahí sí realmente tengo la posibilidad de hacerte un seguimiento apropiado. Por eso nació Salunox y ahí es donde estamos ahora muy enfocados, ¿no? En que realmente el fisio que trabaja de forma híbrida y online, como en este caso soy yo, pues puedan hacerlo de manera adecuada. Y luego también teniendo en cuenta que el paciente tiene que ser algo factible para él. Tiene que tener un perfil determinado. Y eso Sí. yo siempre lo he hablado respecto del entrenamiento online. Yo llevo entrenando a personas online, te diría, también desde ese punto de pandemia, que empecé con el Excel, pasando los vídeos por WhatsApp, respondiendo dudas por WhatsApp, teniendo el móvil siempre reventado, Sí. hasta que en este caso yo empecé con la aplicación que nos patrocina habitualmente el podcast, que es Trainer Studio, porque es basado en entrenamiento. Claro. Pero si no hubiese tenido una aplicación, ponte la aplicación que tú quieras, que sea la que te facilita en ese momento determinado todos los aspectos que consideres tú más importantes. Ostras, es que yo he ahorrado una cantidad de tiempo, pero enorme, que de otra forma habría tenido que estar continuamente contestando mensajes, pasando vídeos, porque los pasaba por WhatsApp. ¿Tú sabes lo que es tener que pasar 10 vídeos o mandar el Excel, pensar que ya has pasado todos, o que la persona no le gusta dar para atrás en la conversación y te pide otra vez que le envíes el vídeo? O sea, eso era tremendo, tremendo. Sí, y además son muchos problemas los que te ahorras, ¿no? O sea, los primeros son los de privacidad y además estamos tratando pues, material que es sensible y demás, con lo cual tener un sitio que no es WhatsApp para todo esto está bien. Luego también, por otro lado, como tú dices, como profesional, oye, tener un sitio donde yo cierro el ordenador y no me tengo que preocupar de nada más y no tener el móvil todo el rato, ¿no?, sonando o que te llaman, pues también te da mucha tranquilidad. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que teníamos claro que queríamos hacer era el hecho de poder programar mensajes. Que tú digas, llega el viernes, me dejo todos los mensajes programados y el fin de semana estoy libre, estoy tranquilo y no tengo el móvil sonando un sábado a media tarde porque el paciente no se acuerda de qué ejercicios le había enviado. Total. Entonces, eso pienso que es un proyecto bueno, que va a necesitar tiempo porque todavía la fisioterapia tiene que seguir avanzando en ese aspecto. Estamos un poco en pañales, pero estoy completamente seguro de que cada vez más fisios lo van a utilizar, sobre todo para facilitarse ellos la vida y también a los pacientes. Totalmente. Es que al final es un win-win, porque el fisioterapeuta, en este caso, con vuestra aplicación, va a emplear menos tiempo en la gestión de esto, va a poder monetizar otro apartado más allá de todas las sesiones presenciales que va a poder tener en la clínica. Y uno de los aspectos que yo considero más importantes es que al paciente le vas a dar un servicio muchísimo más completo y te vas a asegurar de haber puesto las herramientas necesarias como para que esa persona tenga muchas más probabilidades de éxito a la hora de la superación del problema que tenga. 100%. Y además todo recogido en un mismo sitio, que yo creo que es una de las partes más importantes a día de hoy que tenemos en los móviles, ¿no? Con 20.000 aplicaciones, cada una para una cosa, tener en este caso en un mismo sitio la parte de la planificación, la parte de los consentimientos, el seguimiento del paciente a través de formularios, métricas, la parte de las propias videollamadas dentro de la propia aplicación para que el paciente no tenga que descargarse ni Google Meet, ni Zoom, o sea, todo dentro de un mismo sitio, te facilita que tú como clínico en este caso pues puedas dar lo mejor de ti donde realmente es importante, que es ayudando al paciente y no te tengas que estar peleando, ¿no?, con 20 software distintos, sino que lo tengas todo en el mismo sitio. Sí, sí, sin duda. Y tocando un poquito el palo del dolor crónico, me gustaría que me dijeras, lo primero, ¿cuáles son las zonas corporales que más habitualmente presentan molestias las personas que contactan contigo? Bueno, vamos a dejarlo ahí.
¿Cuáles son las zonas? Pues mira, yo te diría, número 1, en el top, ¿no? Hacemos un top 3, te diría dolor lumbar, ese es el top. Luego, en un segundo puesto, que te diría que está compartido, estaría hombro y rodilla. Y en un tercer lugar, en este caso, cervical. Esos serían como los 3... Has hecho trampas, ¿eh? Es un top 4, ¿eh? Sí. Ahí están compartiendo medalla de plata porque te diría que prácticamente 50-50. También dependiendo en este caso, y ahí sí que te puedo decir que pongo el top 2 tanto rodilla como hombro porque depende principalmente de las demandas del deporte. ¿Vale? Si son deportes, por ejemplo, de lanzamiento, de striking y demás, o si son, por ejemplo, deportes donde la extremidad inferior es como la principal, ¿no? Por ejemplo, tengo muchos pacientes con dolor crónico de rodilla que son corredores. Claro, ahí tiene mucha más relevancia. Esos serían, yo te diría, que los perfiles con los que más trabajo. ¿Y cuáles dirías que son los factores predisponentes más habituales o más... no más habituales, sino más determinantes en cada una de ellas? Pues mira... o en general, porque entiendo que al ser dolor crónico tienen cosas comunes. Cosas comunes que son, de hecho, desde lo que yo he podido analizar, estudiar y probar, que son esos factores comunes los que más perpetúan luego el desarrollo de ese dolor sostenido en el tiempo. Pues mira, yo te diría por un lado que uno de los factores que es más relevante y que prácticamente es transversal a todos los casos es que suelen presentar altos niveles de catastrofismo. Las creencias. Claro, obviamente también derivado de su propia evolución. Tengamos en cuenta que esta gente empieza normalmente a tener dolor asociado a ciertas actividades o ciertos momentos, pero poco a poco ese dolor que solía irse empieza a quedarse durante más tiempo. Empieza poco a poco a ser más incapacitante. Los tratamientos que antes servían dejan de servir. Y claro, ¿la consecuencia cuál es? Pues que ven su futuro muy negro. De ahí esos niveles de catastrofismo tan altos, ¿no? Entonces, eso suele ser uno de los factores comunes. Y puede también derivado de muchas opiniones de otros clínicos de diferentes estamentos o del propio estamento que han lanzado o han vertido mensajes de ojo, cuidado, esto tiene una difícil solución, posiblemente tengas que pasar por el quirófano. Totalmente. Yo en lo que veo, y esto ya se sale, ¿no?, un poco de lo que podríamos decir que está evidenciado, esto es mi experiencia, los pacientes que empiezan ese peregrinaje terapéutico cada vez toman decisiones con más riesgo, porque cada vez se ven más incapacitados, cada vez el dolor ocupa más esferas de su vida y eso lo lleva a situaciones que son tremendamente agónicas. O sea, yo tengo pacientes que con 40 años han pedido un préstamo para ponerse una prótesis de cadera. No siendo, porque si luego han sido pacientes míos, la solución a su dolor. Con 40 años. O sea, es que es una locura. Porque a nivel biológico vas a vivir como poco 40 años más si todo va bien. En 40 años no te va a aguantar tanto. O sea, que ¿cuántos reemplazos va a necesitar? ¿Cuántos riesgos va a asumir? Entonces, es un perfil de paciente que es complicado. Luego también tienen ciertas creencias que son bastante limitantes. Por ejemplo, ¿no? Con los corredores, una evolución que he visto en todos estos años es que al principio muy poco entrenaban fuerza, ahora sí. Y claro, cuando tú le dices que tu tratamiento en gran medida se basa en el entrenamiento de fuerza, te dicen, no, pero si yo ya entreno fuerza. Y luego tú dices, ya, pero ¿cómo entrenas? Exacto. Esos pequeños matices, ¿no?, son muy... Y te ves que, pues por ejemplo, para recuperarse de su dolor crónico de rodilla, tienen el mismo entrenamiento que tendría Joan Pradels, cosa que dices, no me extraña que tu cuerpo siga con la alarma encendida, ¿no?, la alarma del dolor encendida cuando... Pero es que además, yo lo entiendo. O sea, entiendo que desde ese apartado de una persona que no es profesional de esto,
no veas esos pequeños matices, porque simplemente, pongámonos, una rodilla, una extensión de cuádriceps dinámica a repeticiones altas, posiblemente no sea lo más adecuado, con mucha carga. Y esto es a nivel general, contextual, y posiblemente en alguno de los casos sí. Pero posiblemente esa extensión de rodilla bloqueada en un rango determinado y metiéndole una dosis X de estímulo de tiempo bajo tensión isométrico, puede que sí. Totalmente. Entonces es un mismo ejercicio, todo se llama entrenamiento de fuerza, pero no tiene nada que ver. Pero neurofisiológicamente es completamente diferente. Totalmente. Entonces yo entiendo desde esa parte de, oye, yo no soy especialista en esto, yo solo me dedico a correr y porque me gusta, yo entreno fuerza. Sí, yo lo veo con ellos, ¿no? Que conforme va pasando el tiempo, van haciendo sesiones y van trabajando, van mejorando, ellos mismos redescubren el entrenamiento de fuerza y redescubren también su cuerpo. Que esto es algo bastante curioso que ocurre con el tema del dolor, porque la primera respuesta cuando nosotros empezamos a sentirlo en la habitación, prácticamente es lo que llevamos en el ADN y lo que nos ha servido para manejarnos en un ambiente natural, pero ¿qué ocurre? Que la evitación no siempre es la solución, o al menos a largo plazo. Y es curioso porque cuando ellos empiezan a exponerse ante aquellas situaciones que son más amenazantes, empiezan a trabajar con velocidades de ejecución que son más altas, cuando le pides que hagan un aterrizaje pero que lo hagan rígido, que suene el suelo, que para ellos es como, no, si de esto, o sea, del impacto es lo que me han dicho que es lo que tengo que evitar, ¿no? ¿Por qué me estás diciendo que lo haga? Cuando todos esos cambios se van dando, te das cuenta de que prácticamente son personas distintas. Es decir, ya no solamente es que estén más fuertes, sino que se sienten más fuertes, que se ven capaces de que su cuerpo es capaz de nuevo de tolerar 160 kilómetros en una carrera. Y es que no son pocos, ¿eh? No, es una transformación. Yo creo que, vamos, ellos me dan 1000 vueltas. Me dan 1000 vueltas. O sea, ya ha llegado a un punto que es increíble verlos, ¿no? Cómo entrenan, me encanta. Y aprenden mucho también de ellos, muchísimo. Y es que cogiendo eso que dices ahora mismo, creo que es muy importante esta información que has dejado ver entre líneas, es que una recuperación, tal como yo la entiendo, no se basa solamente en te he quitado este problema y ya está, sino en que esa persona tome conciencia de que puede hacer las cosas de una forma natural y sin ningún tipo de riesgo asociado o con esa sensación de que le va a poder pasar algo cuando se ponga otra vez o se exponga a esa actividad. Y es hasta ese punto hasta el que, pese a que a nivel mecánico, a nivel metabólico, hayas llegado a todos los marcadores que tú entiendas, si esa persona en ese apartado cognitivo se siente todavía que no está totalmente recuperado, es que no está totalmente recuperado. 100%. Yo siempre hablo, ¿no?, de que las lesiones y el dolor no tienen nada de positivo, por más que haya esa corriente, ¿no?, Mr. Wonderful, de intentar verle el punto a todo, pero ojo, porque sí que pueden ser tremendamente constructivos. Yo tengo un paciente, en este caso, ¿no?, que muchas veces cuando doy formaciones le pido que se venga porque fue de los primeros que, por ejemplo, hizo un manejo 100% conservador después de una rotura completa de ligamento cruzado anterior, y él, que es un crack, empieza las charlas diciendo que, bueno, yo vengo aquí a hablaros de la lesión de rodilla que cambió mi cabeza. O sea, cambió por completo su forma de entender las cosas. Dejó de tomar alcohol, empezó a preocuparse por su sueño, se dio cuenta de la importancia del descanso si quería continuar jugando al fútbol 3 veces en semana, compaginándolo con trabajo, niños, y de la importancia de un entrenamiento, en este caso, que esté bien orientado hacia esa demanda. Y todo empezó por una lesión de rodilla, pero que tuvo consecuencias que fueron transversales a su vida. Que además ahora acabas de decir, al hilo un poco de la pregunta que hemos formulado hace ya unas cuantas frases, de cuáles son los factores que pueden ser predisponentes para, creo que ahora a través de este paciente has hecho un resumen buenísimo de muchos de estos factores que solamente atendiendo a cuando te llegan consulta y hacerle los test de valoración X,
no puedes llegar a ese nivel de profundidad, y si no hay un cambio dentro de cada uno de estos factores que has comentado, muy difícilmente se va a llegar a buen puerto dentro de la recuperación. Totalmente. Y de ahí que en mi caso tenga que trabajar con programas que son mucho más largos. El tiempo de media que un paciente pasa conmigo trabajando está entre los 9 y los 15 meses. Claro, es tiempo donde hacemos muchos cambios. Cambios que van, por supuesto, asociados al ejercicio físico, pero son cambios que están relacionados con cómo se autopercibe el paciente, creencias limitantes que pueda tener con respecto a ciertos ámbitos de la salud. O sea, son cambios que son muy potentes, que por supuesto requieren mucho esfuerzo por su parte, de ahí que no sea un tratamiento tremendamente popular, pero que está claro que cuando el paciente trabaja sobre ello, hay una transformación que es espectacular. Vale, Dani, vamos a alcanzar ya casi la hora de grabación. Se me ha hecho muy corta y creo que podríamos tirarnos como 3 horas más debatiendo Totalmente. de la vida, de emprendimiento, del sector y de muchas cosas más. Pero vamos a ir cerrando esto y me gustaría que a todos los que nos están escuchando, que seguramente hayan flipado con muchas de las cosas que has contado desde tu propia experiencia, que además creo, como hemos hablado antes, que realmente es lo que genera valor a esta serie de charlas, el que tú hayas venido aquí y nos hayas expuesto la forma de abordar que tienes con estas personas, que nos des una recomendación de algún libro que ha cambiado tu forma de entender la vida y que nos pueda ayudar a todos los que te están escuchando a, pues eso, a tener un prisma diferente o que les pueda llegar a aportar en su día a día. Vale, uno solo Venga, te dejo 3. Pues mira, yo libros que recomendaría, uno sin duda que me cambió la forma de pensar también por el momento en el que lo leí fue, que seguro que la mayoría lo conocen, ¿no? El de Explicando el dolor o Explaining Pain. O sea, en su momento fue algo que me cambió por completo, y eso que no estoy a día de hoy muy de acuerdo con parte de las cosas que se dicen, pero creo que te puede llevar a un cambio de concepción del dolor bastante interesante. Entonces yo, si hay que empezar, empezaría por ahí. Al final también, esto pasa mucho en ciencia. ¿Cuánto tiempo hace que salió ese libro? ¿Unos 10 años? Yo te diría que es posible que sí, por o ahí. más. Sí. Desde que sale una cosa hasta que se sigue investigando, porque salió en una etapa en la que, oye, el dolor empezaba, todavía no estaba ni en el foco principal de muchos de nosotros. A partir de ahí seguramente haya luego otras afirmaciones que hayan ido corroborando y otras refutando muchos de los principios que hacen, pero creo que es, como tú dices, un punto de lanza muy importante. Yo empezaría por ahí, luego, por ejemplo, te diría, pueden no ser relacionados con... Lo que tú quieras. Pues mira, un libro que creo que puede llegar a darte, ¿no?, una perspectiva quizá diferente a lo que solemos leer los fisios, los entrenadores, que casi siempre suele estar relacionado con nuestro ámbito, es de Nassim Taleb. Oh, muy bien, la del cisne. Ese podría ser uno de ellos, pero tiene uno que se llama... ¿cómo se llama? Imbatible no es. ¿Cómo se llama? Pues tendría... Invencible es de Marcos Vázquez. No, es Invicto. No. Sale como un tiburón en la portada, si no te lo mandaré para que lo ponga en los comentarios. Eso es. Pero bueno, de Nassim Taleb tiene prácticamente todos los que quieras leer. Te pueden llegar a... Antifrágil. Sí, efectivamente. Bueno, claro, que salen los patitos estos que son del origami, ¿no? Me parece que son los que salen en la portada. Antifrágil es también un muy buen libro para darnos cuenta, ¿no?, un poco de, bueno, cómo funciona en gran medida todos los sistemas. Hablemos del cuerpo, o hablemos de un sistema económico, o hablemos de lo que queramos hablar. Y yo creo que el último libro que recomendaría
sería el del poder de las palabras, ¿vale? El poder de las palabras, que creo que es de Sigman. El libro está muy bien porque te habla de esa parte que a lo mejor no siempre le prestamos atención, que principal es la comunicación. La comunicación que tenemos nosotros con los demás y por supuesto también la comunicación que tenemos nosotros con nosotros mismos, ¿no? Cómo nos hablamos y demás. Creo que son aspectos que, oye, si los tienes en cuenta y si a eso le pones una buena dosis de libros de entrenamiento, pues lo tienes hecho. Creo que ha sido brutal. Y a ti, que nos estás escuchando, que te ha encantado la charla con Dani, que todavía no nos sigues, por favor, suscríbete al canal, que nos vas a ayudar enormemente a seguir creciendo y a poder seguir aportándote este valor con las charlas de los invitados que te traemos, que esta temporada ha sido espectacular. Dale al botoncito, que no te cuesta nada. Dani, Pues lo tenemos. ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Ahora nos va a caer un poquito de charla hasta que te vayas a la universidad mientras comemos. Ha sido un auténtico gusto y quería darte de nuevo las gracias. Pues a ti por invitarme, a Óscar por meterme en el plano y a todos los que nos escucháis también pues por compartir un rato con nosotros. Ya sabéis que bueno, me tenéis en redes sociales, lo que necesitéis me podéis escribir, sabe Beltrán que siempre respondo, así que un placer. Hasta la próxima, Dani.